La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote con RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Huánuco también nos escucha a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua nos pone en todo el Perú. A través también nos puedes ver en los teléfonos celulares. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos en todo el Perú. Tenemos una jornada llena de noticias el día de hoy. Vamos a empezar por las cosas más sencillas, si quieren, no menos preocupantes. Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Ya. A ver. ¿Ya? Ya, no, mentira, vamos a ir después a eso, pero primero, eso puede haberlo dicho también el señor Mamani cuando lo bajaban del avión, ¿no? A ver, pues, y prácticamente lo ha dicho. Así es. El congresista Mamani, ¿de qué estamos hablando? El congresista Mamani regresaba de Juliaca hacia Lima en un vuelo regular de la TAM, estaba sentado en la primera fila del avión y las imágenes que hemos visto, lo cierto, indicaban que había un grupo de personas de seguridad invitándolo a bajar del avión. Según el congresista Mamani, tuvo una crisis diabética. Se escucha que la persona de seguridad le dice: la ambulancia ya está abajo. Las primeras versiones eran que estaba en estado de ebriedad. Así es. Pero luego la aerolínea lanzó un comunicado señalando que el señor Mamani fue invitado a bajarse del avión por el capitán, luego de que éste recibiera un informe de la jefa de cabina señalando que el señor Mamani había realizado tocamientos indebidos. En castellano, señores, es un mañoso el señor congresista, ¿ok? No puede estar tocando lo que no debe. Y ya no estamos en las épocas en las que los hombres tocaban el cuerpo de las mujeres porque las consideraban sus empleadas. La señorita de la aerolínea aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y procedió inmediatamente a poner una denuncia. Porque hoy día tocar es delito, por si acaso. Entonces no se toca lo que no es tuyo. El señor Mamani debe considerar que el cuerpo ajeno le pertenece y tiene derecho a tocarlo. Bueno, se acabaron los mañosos. Esto no pasaría de ser un mañoso más que fue criado probablemente sin respetar a las mujeres, sin perspectiva de género, que es, como dicen, un digno hijo del patriarcado, que cree que el cuerpo de la mujer le pertenece. Muy bien, este señor podría ser uno más, pero hay un problemita. El señor es congresista de la República, congresista de una bancada que además se jacta, varios de sus miembros, de participar en actividades como las que hemos visto ayer de Con mis hijos no te metas, que es más o menos el culto a la desigualdad, el maltrato a la mujer por ser mujer. ¿Cómo puede haber mujeres marchando por eso, no? Pero me parece increíble. Entonces, que te chanquen, que te empujen, que te manoseen, normal nomás, porque ese es tu destino y Dios te lo ha dado y tienes que marchar, ¿no es cierto?, para aceptar que te manoseen. ¿O no? Bueno, ahí tenemos, pues. El señor Mamani se quede con derecho a manosear. Él dice que no, que tuvo una crisis diabética. ¿Qué crisis diabética? Ni que 8 cuartos. Lo denunciaron llegando a Lima. Entonces ahora vamos a ver cuántos sus amigos Con mis hijos no te metas se demoran en levantarle la inmunidad o no. La buena noticia es que el señor Tubino ha dicho que inmediatamente lo van a sancionar internamente, etcétera. Hay que decir algo más. Las aerolíneas, sobre todo la TAM, tienen la cortesía de poner a las autoridades siempre en la primera fila del avión, porque se presume que tienen que llegar más rápido a sus compromisos, ¿no? Entonces, encima de que le están haciendo el favor, que lo ponen adelante, ¿no?, que lo traen a Lima con alguna regularidad, el señor no se le ocurre cosa más graciosa, más divertida, más propia de su función, que estirar su manito y ponerla donde no debe. Entonces, frente a esto hay que, digamos, protestar.
El Congreso de la República todos los días tiene uno de estos incidentes. Edwin Donaire también aparece, está condenado por robar gasolina. Condenado, esto no es una suposición, está condenado. Sus compañeros de armas están en prisión y a él no se le levanta la inmunidad porque dicen que está apelando. Y este sale a defender, con mis hijos no te metas. ¿Qué tales valores, por Dios? Estos grupos evangélicos, ayer yo estuve observando, son también Abel, son evangélicos casi 100%, le diría yo, el faldón largo y todo lo demás. Son pequeños, son minoritarios, no había mucha gente en el plantón de ayer, pero de todas maneras son en el fondo los causantes de estos retrasos históricos, ¿no es cierto?, en tratar de proponer que a los niños y a las niñas no se les enseñe igualdad en el colegio. Bueno, el señor Mamani no terminó la primaria, entiendo, o no fue a la secundaria, pero alguien le debió enseñarle pues cuando era chiquito que no se toca el cuerpo de una mujer porque no le pertenece, no es de su propiedad, no es un derecho que él tiene. Se siente con derecho a tocar el cuerpo de la señorita porque debe pensar que es parte del pasaje que él paga, ¿no? Viene incluido, porque así ha sido criado. Entonces tenemos que educar una generación de niños que tengan otra perspectiva sobre el rol que tienen las mujeres en este mundo, que no es la de satisfacer sus deseos. Ese es el tema acá. Entonces creo importante, y creo que el monseñor Barreto ha sido muy claro ayer y me alegro, que diga que efectivamente en las escuelas a los niños y a las niñas hay que enseñarles desde muy pequeños, el respeto al cuerpo ajeno como principio fundamental, a su propio cuerpo y al cuerpo del otro. Así es. No puede ser que tú creas que puedes estirar la mano donde te da la gana y ponerla donde tú quieras. Ahora, gracias a Dios ahora es delito. Eso es gracias efectivamente que por el esfuerzo de muchas mujeres ahora el acoso es delito también. Antes no lo era. Hasta hace muy poco acosar a una mujer no era delito, hoy lo es. Entonces esperemos que no se demoren pues como con los compañeritos de Yesenia Ponce, que dicho sea de paso, sigue siendo congresista, o con Edwin Donaire, que sigue, ¿no es cierto?, siendo congresista. Al señor Benicio Ríos recién lo han atrapado ayer. Recién. 7 años de condena por peculado. Entonces esperemos pues que no se demoren la vida eterna en procesar al superagente 86 que tenían, ¿no?, el señor Mamani, que se hizo famoso, justamente por dedicarse al espionaje entre los Avengers. Ojalá pues que el Congreso esta vez no pueda soportar el papelón y haga algo, ¿no? Y de verdad haga algo. O sea, ¿qué congresista es este que le mete la mano a la gente sin que pase nada? A una mujer que además se está ganando la vida honradamente, es un trabajo. Tú no puedes estar expuesta al maltrato de los pasajeros en circunstancias realmente penosas, porque se supone que como el señor es congresista puede hacer lo que le da la gana, de ninguna manera. Y bueno, primer capítulo. Rosa María, lo único que hay que aumentar, me escriben algunos, parece amigos evangélicos que escuchan el programa, Ajá. que no todos los evangélicos efectivamente, piensan igual. hay que decir una cosa. Los evangélicos que están en el concilio evangélico, que es la entidad más seria que reúne a la mayoría de las iglesias evangélicas del Perú, no participan en este tipo de manifestaciones que francamente llegan a ser violentas, ¿no es cierto? Y que promueven el odio a los homosexuales, el odio a las personas diferentes, que imponen o quieren imponer una sola manera de vivir, la suya. Estos grupos minoritarios, digo marginales, lamentablemente engañan a algunas personas haciéndoles creer que la homosexualidad es contagiosa, ¿no? Que se puede enseñar. La homosexualidad no se enseña, se nace con ella, se vive con ella. Lo que sí se enseña es a odiar. Y acá están enseñando a odiar a vista y paciencia de todo el país. Estos son grupos que enseñan a odiar. Y por supuesto, ¿no es cierto?, sin ningún respeto por las mujeres, a las cuales consideran propiedad del hombre porque citan textos bíblicos del Antiguo Testamento, donde dicen sierva eres, ¿no es cierto? Y se supone que tienes que ser la esclava de algún hombre que quiere hacer contigo lo que le da la gana. Entonces, esto además es un movimiento que viene de fuera,
esto es patrocinado por iglesias, por grupos evangélicos en los Estados Unidos también muy marginales, y a través de esto, de la solvencia que tienen estos grupos evangélicos, pueden lograr algún tipo de movilización y obviamente incorporar a congresistas de la República, básicamente fujimoristas, esos son, que son parte de estas colectividades y que en su vida personal, dicho sea de paso, no tienen ninguna consistencia con ni siquiera lo más básico de la caridad al prójimo. Así que, así de claro. Muy bien, ¿qué más tenemos que decir de lo que ha pasado ayer? Alguien está muy nervioso. Demuéstralo, pues, imbécil. Muy nervioso. Bueno, ayer nos despedimos de ustedes en medio de una gran conmoción, porque IDL Reporteros había anunciado que iba a sacar una nueva información relacionada, y lo decía así, con un pago de Odebrecht a Alan García, cosa que no es broma. Y efectivamente lo demostró. O sea, IDL Reporteros demostró en su informe, no solamente con el testimonio de alguna persona, incluso con correos electrónicos que son muy significativos, que Alan García había simulado haber trabajado para una organización empresarial cuando en realidad estaba recibiendo un pago directo de la empresa Odebrecht. Así de claro. Y aquí vamos a hablar, creo yo, de varias inconsistencias. ¿Qué es lo que sucede? El señor Alan García, cuando deja el poder en el 2011, adquiere una casa en San Antonio, un poquito antes tal vez, pero adquiere, la remodela. Es un gasto importante, es un gasto notorio. Es notorio que el señor García tiene gastos, ¿no es cierto? Es notorio que el señor García no trabaja. Como Keiko Fujimori es el presidente de un partido, después ya no lo fue, ¿no es cierto? Pero no recibe un sueldo más que una pensión de presidente, que la verdad es bastante baja. No te alcanza para comprarte una casa en San Antonio Miraflores, unir dos lotes, remodelarlos completamente, ¿no es cierto? Y hacerte una casa nueva. Además de entregarle tu casa de Chacarilla a tu esposa para que ella desarrolle además un proyecto inmobiliario. Son inversiones importantes, además de pagar un alquiler en las casuarinas mientras todo esto sucede. Para una persona que no trabaja, es notorio que de algún lado tienen que salir, ¿no es cierto?, los ingresos. Alan García comienza a ser investigado por la mega comisión. Y obviamente enriquecimiento ilícito es una de las primeras preocupaciones, dado que de dónde pecata mía, ¿no? ¿Qué hace el señor Alan García? Se presenta donde el fiscal Peláez, en ese entonces fiscal de la Nación, su amigo aprista, y le pide que lo investigue. Y sustenta como fuente de sus ingresos, ¿no es cierto?, una serie de conferencias, la venta de sus libros, su pensión de presidente, y con esto, con estas conferencias, justifica la compra de los inmuebles que ha realizado. Hay que decir además que no solamente la justifica, ¿no?, sino que dice que de esto ha vivido, vive y le sobra, lo cual se somete a un peritaje, en realidad a dos peritajes. Uno de los peritos es aprista, no es broma, el otro perito no. Y si ustedes ven el peritaje fantástico del señor Alan García, las mismas cuentas del Gran Capitán que hizo en el año 91, claro, alcanza, pero no alcanza ni para comer, ni para irte a vivir a Europa. Alcanza con las justas, ¿no es cierto?, para comprar los inmuebles y remodelar los inmuebles. Entonces, Alan García, acá viene la primera inconsistencia, ha dado charlas ante esta organización en el Brasil gratuitamente, varias veces. 2 o 3 aparentemente, y de repente aparece cobrando $100,000 en el mismo foro y posteriormente. Primera inconsistencia, ¿por qué la dabas gratis y después cobras $100,000? ¿No? Pobrecito, estaba necesitado. Ustedes podrían decir, no, es que ya no era presidente y ahora sí tenía necesidad, entonces comenzó a cobrar. Muy bien, muy bien. Pero luego viene la segunda inconsistencia. ¿$100,000? Él dice que él no tiene la culpa de haber aportado tanto a la economía mundial. Claro, quebró un país. Entonces, claro, eso sí, efectivamente, poca gente ha quebrado un país. Pero digamos que en el mundo de las conferencias internacionales de expresidentes, Bill Clinton, que es el presidente de los Estados Unidos, no cobra más de $50,000 o $60,000. No veo por qué a Alan García, y a todo el mundo se le paró la ceja en ese entonces,
iba a cobrar $100,000. Primer problema. Segundo problema, él dijo en ese entonces que había dado 18 conferencias. Ayer ha dicho que son 34. De 18 a 34. Casi se duplicaron las conferencias. Se duplicaron las conferencias. Lo que sabemos es que hace mucho tiempo que no da ninguna conferencia. Tercer problema, tuvo una fase absolutamente maníaca en materia de conferencias. Daba conferencias, y de repente se fue a vivir a España y dejó de dar conferencias. ¿De qué vive ahora? No lo sabemos. Muy bien. Entonces, primer problema, sus signos exteriores de riqueza. Segundo problema, ¿no es cierto?, que no se le paga $100,000 a cualquier persona para una conferencia. Eso no es verdad. Puede sorprender a sus compañeros, pero no puede sorprender a todo el país. Tercer problema, se manda a hacer una investigación que les aseguro que no cuadra. No cuadra. Cuadra para comprar los inmuebles, pero no cuadra porque además tenía que vivir y pagar una serie de cosas que cualquier familia normal paga. No cuadran por sus cuentas. Muy bien. Pero él insistió en un tuit que esa conferencia no fue pagada por Odebrecht. Esas son sus palabras. No me pagó Odebrecht, no fue Odebrecht. Y lo que ha demostrado ayer IDL Reporteros es que sí le pagó Odebrecht. Y no solamente le pagó Odebrecht, sino que simuló el pago para que no aparezca Odebrecht. O sea, se hizo a propósito para que no aparezca Odebrecht. Odebrecht le ofrece $15,000 a un tercero que trabajaba con ellos para este tipo de organización y le dice, tú vas a aparecer como el contratante, como el estudio de abogados que organiza el evento. Por tus servicios te vamos a pagar $15,000. Ese es el señor Spinola. Eso, porque están preguntando. Este señor Spinola, luego, en el marco de todo el proceso de premiación de exoneración de responsabilidades a cambio de tu declaración, en diciembre del año pasado contó todo su rol dentro de la organización de Odebrecht y cómo era una persona que no trabajaba en la organización como otros, pero que se le requería en estos servicios para tapar determinadas operaciones en las cuales Odebrecht no podía aparecer. Una de estas, por ejemplo, pagarle $100,000 a Alan García por una conferencia que ya había dado, pero García, según el señor Grillo, necesitaba ser pagado en el Perú con un cheque que saliera de Brasil o un medio de pago que saliera de Brasil. Y es más, Spinola le dice, deberíamos hacerlo desde un offshore para ahorrarnos el impuesto. Y la respuesta de Grillo es, ¿tú crees que si pudiéramos hacer eso, no lo hubiera hecho ya el jefe desde Lima? Desde el Perú ya lo hubieran hecho así. No podemos. Tiene que ser una organización que sale de Brasil. Es decir, había una estrategia de encubrimiento clara y transparente. Pero clara y transparente, encubrimiento del pago. El señor García no puede alegar que él fue de una conferencia y después le mandaron una plata. $100,000 no es una plata. Es una plata importante, interesante, digamos, ¿no? Como para llamar la atención. Urgente, además. Y los correos electrónicos de Grillo y Spinola, entregados por ellos mismos, en el marco de su propia colaboración, delación premiada, se llama en Brasil, establecen claramente que el señor Alan García fue beneficiado con un contrato de una contratista en el Perú, que había sido beneficiada sistemáticamente durante su gobierno varias veces y que posteriormente, cuando deja de ser en ese momento presidente, inmediatamente pasa a recibir estos beneficios. Lula está preso en el Brasil por el mismo esquema, por recibir departamentos, bienes, en este caso es dinero, de contratistas del Estado luego de que dejó de ser presidente. Eso, señores, se llama cohecho. Así de claro. No es que yo te pague a Alejandro Toledo. No le pagaron cuando entregó Irsasur. Se pasaron 2 años pagándole después de que había dejado de ser presidente. Ahí viene la cobranza. Esa es la metodología de Odebrecht, probada en el caso de Toledo. Te pagan después, en favores, por ejemplo, en limpiarte plata. Porque ¿qué es lo que está haciendo Odebrecht? Le está dando $100,000 a través de un tercero, que es el testaferro, el señor Spinola, y el testaferro la mete a la economía de Alan García limpia. Y Alan García dice, pero si yo he pagado impuestos. Obviamente que has pagado impuestos, estás lavando, estás limpiando la plata para que entre a tu economía limpia.
Yo no tenía por qué saber que era de la caja 2. Ah, entonces sí sabías que era de Odebrecht. A confesión de parte. Él había dicho en su tweet que no era de Odebrecht y ahora dice que yo no sabía que era de la caja 2. Entonces sí sabía que era de Odebrecht. ¿Cómo que no? ¿No era que no era de Odebrecht? Primero dijo que no era de Odebrecht en su tweet. Ahora dice que no es de la caja 2. No importa de qué caja fuera. El asunto es que él recibió dinero de un contratista del Estado que disimuló la operación utilizando a un tercero por la urgencia de García en la justificación de los bienes que estaba adquiriendo en el Perú, para los cuales no tenía forma de demostrar con qué patrimonio los estaba adquiriendo en el marco de una investigación que él mismo había promovido para generar una cosa decidida respecto a su patrimonio. Así de claros. ¿Te lo probé, imbécil, o no te lo probé? Nos vamos a la pausa y regresamos. Volvemos con Pedro Cateriano, que va a estar por la línea telefónica conversando con Rosa María Palacios. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, ya se encuentra en la línea nuestro invitado, el doctor Pedro Cateriano. Bueno, vamos a hablar de los imbéciles. Vamos a primero, antes de entrar con Pedro Cateriano, un solo comentario, ¿no? Imagínense ustedes que son, todos pueden serlo, un presidente muy honrado, pero muy honrado, ustedes son muy honrados, ¿ya? Y se enteran que un contratista del Estado, con el cual ustedes han tenido trato, porque lo han recibido en Palacio de Gobierno, le han dado las facilidades para que entre al país, para que opere, muy bien, les ha robado 24 millones de dólares en su obra querida, en su tren eléctrico. ¿Cuál es la reacción de un presidente honrado? El presidente honrado... Los vota. ¿Qué es esto? Estos ladrones nos han robado. ¿Qué ha dicho Alan García? Otros han sido, yo no. Ni una palabra contra Odebrecht. Yo no lo he escuchado decir, qué barbaridad, qué gente miserable, cómo nos engañaron, cómo le robaron al país que yo represento como presidente de la República. Estoy furioso, nos han engañado, nos han estafado. No, otros han sido, yo no. ¿Esa es la reacción de un presidente honrado? Vamos con Pedro Cateriano en la línea telefónica. Aló, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, tenemos novedades con Alan García. Empecemos primero por sus conferencias, que está aprobado ya ayer por IDL, que el señor García recibió pago de Odebrecht, negado por él. En un tuit de él dice que no recibió de Odebrecht y está aprobado que fue Odebrecht el que le pagó su conferencia. Hay acá una imputación delictiva, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente no solo mintió, sino que recibió. Rosa María, antes de responderte quisiera que me dieras un minutito para condenar la conducta del congresista Mamani. Sí, claro. Creo que esto es algo que no debemos tolerar. La Fiscalía debe proceder hoy día con la denuncia correspondiente. Veo que ya la Defensoría del Pueblo ha solicitado lo mismo, y esta protección de Keiko Fujimori por intereses personales a esta clase de sujetos resulta inaceptable en un sistema democrático, y veremos si el Congreso se atreve en esta oportunidad a encubrir al congresista Mamani. Yendo a tu pregunta, Rosa María, en primer lugar creo que hay que felicitar a Gustavo Gorriti y a Romina Vela por el trabajo realizado. IDL Reporteros ha realizado una labor que el Congreso, a través de la señora Bartra, se negó a efectuar, y creo que esto hay que rescatarlo. La coartada de García ha quedado absolutamente destruida. Ciertamente Alan García no es precisamente un intelectual, no es un estadista reputado por su honradez, no es tampoco un economista que ha conmocionado a la academia a nivel internacional como él ayer lo ha sostenido, y ha quedado en evidencia que la conferencia de los $100,000, cifra que dicho sea de paso
no mencionan los que lo defienden públicamente, porque ahí está el asunto. García, en el contexto internacional, en una situación de normalidad, nunca recibiría un pago de $100,000 por una conferencia. Y lo descubierto simplemente ratifica lo que muchos veníamos sosteniendo a lo largo del tiempo, que esta era una conferencia de favor. No precisamente esta fue pagada por los atributos intelectuales o académicos de Alan García. Y en ese sentido creo que penalmente está en serios problemas Alan García. Acá ciertamente no estamos ante la figura de lavado de activos, como correctamente lo ha señalado todo el día de ayer, sino en un delito tipificado en el Código Penal como cohecho. Alan García ha recibido dinero de Odebrecht, que era una empresa contratista del Estado. Él estaba sujeto a unas incompatibilidades establecidas por la ley, y ahora con los datos que este pago ha provenido de la caja 2, es decir, de el dinero que utilizaba Odebrecht para pagar los sobornos precisamente, acredita que en primer lugar lo que dijo era mentira, porque no lo contrató una agencia como él sostuvo, sino un estudio de abogados del Brasil que precisamente ayudaba a Odebrecht para realizar este tipo de actos delictivos. Pedro, y además, sí, quería pegar una pequeña interrupción porque creo que Alan García acaba de confesar que efectivamente recibió el dinero de Odebrecht. Ha lanzado un tuit para insultar a Gustavo Gorriti sin darse cuenta, esto lo ha soltado creo que a las 5 de la mañana, sin darse cuenta que acaba de confesar que ha recibido el dinero de Odebrecht. Como ustedes saben, IPIS recibió una donación pública de Odebrecht para financiar el concurso de periodismo de IPIS. Y Gorriti dijo que lo que hizo IPIS al aceptar esa donación pública era una falta grave y que no debió hacerse. Y lo que continúa diciendo García es, para Gorriti lo de IPIS fue solo una falta grave. Por el mismo y supuesto hecho, me hace cómplice de un pago estructurado. El mismo hecho. Entonces está reconociendo, primero, no es el mismo hecho, porque una cosa es una donación pública y otra cosa es un pago oculto con un testaferro. Pero está reconociendo que recibió dinero de Odebrecht y de la caja 2. Pero qué burro está esta mañana el señor García. Yo estoy sorprendida. ¿Quién es el imbécil acá? Acaba de confesar. O sea, sí recibió, él acaba de confesar que sí recibió $100,000 de Odebrecht. Y que lo sabía. Impresionante. Bueno, pero ciertamente no son comparables las situaciones, ¿no? Así es, pero está reconociendo lo mismo. Efectivamente. Y además, la defensa de García nuevamente incurre en inexactitudes, tal vez por la desesperación, por el estado emocional en que se encuentra, ¿no? Pagar impuestos no legaliza hechos delictivos. Al contrario. ¿Ah? Por el contrario, tú estás lavando un dinero. Cuando pagas el impuesto, estás lavando. Exactamente, y tampoco alegar a estas alturas persecución política, cuando precisamente ellos son los que emplean métodos de persecución política, y no te voy a decir a ti, Rosa María, que los has experimentado, contra sus adversarios. En este caso, todo esto nace de una investigación periodística que tiene sustento con la participación de la judicatura brasileña y peruana. Entonces, ¿de qué persecución política puede hablar ahora Alan García, no? Creo que en todo caso podríamos resumir en lo siguiente. García es el mismo de siempre, Rosa María. Nunca cambió.
Lo dramático en este caso es que tuvo la oportunidad, el pueblo le dio una segunda oportunidad y nuevamente en este segundo mandato incurrió en grotescos casos de corrupción, porque los 24 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht a funcionarios de su gobierno no han aparecido en el Banco de Andorra por arte de magia. Son consecuencia de actos delictivos acontecidos durante el gobierno de Alan García, y él ahora quiere lavarse las manos. Si en su primer gobierno, en este proyecto del tren eléctrico, se le acusó directamente a él de haber recibido un soborno del señor Siragusa, en este segundo mandato él debió tomar todas las providencias del caso para que este proyecto se ejecutara de una manera impecable. Y eso no ocurrió, por el contrario, dictó decretos de urgencia no solamente inconstitucionales, sino que violaron el orden jurídico vigente para darle las facilidades a Odebrecht y permitir que ellos ejecuten la obra. ¿Cómo no se va a investigar esto? No, además hay una cosa que yo he notado, lo dije antes de empezar a conversar hace un momento, el señor Alan García nunca ha protestado por el daño que hizo Odebrecht durante ese mandato al Perú. Él solamente se dice, otros han sido, no he sido yo. Pero no dice, me engañaron, yo era el presidente del Perú, yo he recibido a estas personas en mi casa, en la casa de Palacio de Gobierno. Me han engañado. Solamente en esta obra nos han robado 24 millones de dólares. Yo estoy escandalizado. Nunca, ni siquiera ha articulado un pensamiento de esa naturaleza. Jamás. Y tampoco se ha atrevido a refutar el video que ha presentado IDL Reporteros, en donde claramente el abogado Espínola y el colaborador ante la justicia brasileña explican muy claramente el manejo de la Caja 2, que fue precisamente para pagar o retribuir esta clase de servicios a personajes como Alan García. Que dicho sea de paso, también refrenda el testimonio de Marcelo Odebrecht cuando aseveró que la política que seguía Odebrecht era la de apoyar a expresidentes. En este caso es absolutamente indudable que hubo un apoyo político. Ese apoyo político, en nuestro caso, de acuerdo a nuestra legislación, está tipificado como cohecho. Así es. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque Alan García dice que él se allana a cualquier impedimento de salida, que no se va, que no se corre. Y yo escuché eso de que yo no me corro también antes, en el 91 me parece. Pero el asunto es que él está muy confiado porque Pedro Chávarri es el fiscal de la Nación y está muy confiado, supongo, porque cree que Barata no va a decir una palabra. El asunto acá es que lo que ha presentado IDL basta para probar cohecho. Sin duda alguna. Sí. Acá hay dos riesgos. El primero, el que ha denunciado el propio Gustavo Gorriti, que el fiscal de la Nación tenga la tentación de hackear o remover de sus cargos a los fiscales que vienen llevando adelante esas investigaciones. Eso realmente sería atentatorio contra el sistema de administración de justicia. Pero además, lo que es evidente es que García continúa con este discurso del golpe de Estado y de la violación del Estado de Derecho para intentar crear un ambiente y poder decir que efectivamente acá hay un quebrantamiento del orden constitucional y por lo tanto el intentar proclamarse como un perseguido político, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho ayer, ¿ah? Hay una persecución política. Exactamente, y por esa razón debemos rechazar esta clase de afirmaciones temerarias, y creo que también el gobierno no debería mantener un silencio sepulcral frente a estas afirmaciones temerarias de Alan García, porque acá no hay ninguna persecución política, es la Fiscalía la que autónomamente está llevando adelante las investigaciones, ciertamente como consecuencia de una denuncia
de IDL Reporteros, porque el Congreso precisamente se negó a investigar a Alan García y a la señora K. Entonces hemos visto que por primera vez, cuando un fiscal se decide, y era lo que mencionábamos hace algunas semanas, Rosa María, se decide a cumplir con su deber, se encuentran esta clase de cosas. Ahora, estos hechos también desvirtúan por completo la investigación que hizo con anterioridad el fiscal de la Nación, Peláez Bardales, que también protegió al expresidente García, ¿no? Reconociendo sus verdades como absolutas, y ahora vemos que, siguiendo la práctica de siempre, García no le dijo la verdad al pueblo del Perú. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano por estar esta mañana con nosotros, y aparece de noche, y nosotros vamos a seguir informando. En unos instantes vamos a estar con Gustavo Gorriti. Gracias, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, Huánuco nos escucha con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, continuamos. Más, Alan García ayer, además, maltrató a la prensa, como solía hacer a veces, cuando perdía los papeles en su gobierno, pero antes lo hacía de forma encubierta. O sea, Alan García llama al dueño para que te voten. O sea, a mí no me van a contar. Entonces, ya no puede hacer eso. A la reportera de Canal N le dijo de frente, ¿cómo es? Canal Ñ, con usted no. ¿Por qué? Si fuéramos solidarios los periodistas, tirábamos los micros al piso y nos íbamos todos, ¿ah? O todos le preguntábamos lo mismo hasta que conteste, como hacen en otras partes del mundo. Porque no puedes permitir que a una persona que está preguntando en una conferencia de prensa al lado tuyo la maltraten como Trump maltrata a la gente de CNN. Y Alan García pues ni siquiera es Trump, ¿no? Entonces, primero maltrata a la prensa, tiene derecho a tener sus preferidos, ¿no? Pero ya a gritos, ¿no es cierto? Y maltratando, tampoco. Y segundo, llamar imbéciles, llega el café, llega el café, llamar imbéciles así a aquellos, ¿cómo es? Imbéciles, lo digo mejor, ¿no? A mí me sale mejor, el coro acá se ríe. Pero ustedes tienen la grabación. Acá la tengo. Por favor, pónganla. Yo soy una mala imitadora. Él lo hace más bonito. A ver, escuchemos. 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo pues, imbéciles. ¿Ves? A mí me sale bien. Imbéciles. Ese es nuestro presidente, ¿eh? Expresidente de la República 2 veces. Ay, ¿quiénes son los imbéciles? Muy bien. El señor García ha estado tuiteando esta mañana, mientras ha estado escuchando este programa, probablemente. Y dice, es un abuso. El 2012 yo no era presidente. Podía contratar cualquier conferencia. Dicté la charla, recibí los honorarios en mi cuenta en Lima, pagué 30% de impuestos de inmediato. Nadie le discute que haya pagado o no los impuestos. Cuando se tiene renta de fuente extranjera, tienes que pagar 30% de impuestos. Eso está clarísimo. Lo que no está clarísimo es por qué lo ocultó, por qué mintió. En su misma cuenta de Twitter dice que no fue Odebrecht el que pagó, y lo dice, no Odebrecht. Busquen el tweet, no Odebrecht. Me contrató la sociedad de empresarios industriales de Sao Paulo, que reúne a 1.000 no sé cuántos, o 1.500 o 150.000 pequeños empresarios, lo que fuera. ¿Qué es lo que le dice Grillo a Spinola? Le dice, no hemos podido encontrar ninguna empresa que quiera hacer pues de fachada, pero te ofrecemos $15,000 para figurar tú como fachada.
Alan García no puede negar esos hechos y no puede negar que él no conociera que Odebrecht le pagó, porque miren lo que sigue después. Reproduce un pedacito de la entrevista anoche de Gustavo Gorriti a Mávila Huertas en su Twitter y dice: ahora Gorriti se rectifica y dice que no sabe si yo conocía el origen ilícito del dinero. Lo que sí conocemos, señor García, es que usted dijo que Odebrecht no le pagó y ahora reconoce que Odebrecht le pagó. Lo que está discutiendo si fue caja 1, caja 2, caja 3, caja 4 es irrelevante para el cohecho. Para el cohecho es irrelevante. Porque es un contratista del Estado que le ha pagado a usted después de que termina su mandato y usted ha participado en una maniobra de encubrimiento que ha quedado al descubierto. Y finalmente compara el tema de IPIS, que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el suyo personal, con lo cual nos confiesa ahora sí abiertamente que ha recibido dinero de Odebrecht, cuando lo había negado en todos los tonos. Dice: para Gorriti lo de IPIS fue solo una falta grave. Por el mismo y supuesto hecho, dice supuesto, me hace cómplice de un pago estructurado. En 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht. Discúlpeme, señor García, no estamos hablando de donaciones de campaña. Estamos hablando de los pagos por horarios profesionales de una conferencia que usted dio y que se armó un esquema de encubrimiento para que usted fuera pagado en junio o en julio, creo, por una conferencia dada en mayo, de donde hubo que generar recibos y contratos con fecha anterior para poder justificar sus casitas en Lima, que no tenía cómo justificar sus signos exteriores de riqueza. IPIS recibió una donación pública, un auspicio como la publicidad que reciben los canales de televisión, igualito, que se utilizó para pagar los premios de un concurso de periodismo. ¿Estuvo mal? Sí, porque ya en ese momento habían ciertamente dudas sobre la honorabilidad de esta empresa. Pero es algo muy diferente hacer algo público y abierto sin haber sido presidente del Perú. Y otra cosa es haber sido presidente del Perú, haber entregado obra pública a manos llenas a Odebrecht y luego recibir $100,000 de esa empresa en una estrategia de encubrimiento. Lo acaba de reconocer Alan García. Yo me pregunto, ¿quién es el imbécil? Se acaba de reconocer que le ha recibido dinero de Odebrecht. Vamos con Gustavo Gorriti, que está en la línea telefónica. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosa María. Estoy esperando recién. De que está tuiteando, pues, está tuiteando Alan García. De que ya reconoció García, de que recibió dinero de Odebrecht, de la caja 2, lo que había siempre negado. Otros reciben dinero, yo no. Otros se venden, yo no. Otros lo hacen, yo no. Pues él también. Claro, lo acaba de confesar. Él en la misma cuenta de Twitter dijo hace un año que Odebrecht no le pagó por esta conferencia. Y acá está diciendo que Odebrecht le pagó. Yo estoy impresionada. Dice así. No solamente es eso, sino que al decirlo admite la maniobra de encubrimiento en la que necesaria e indispensablemente ha tenido que participar en forma consciente sobre lo que se hizo para hacer aparecer esto como un pago que provenía de una fuente tercera. Él dice que hay un supuesto hecho. Dice: para Gorriti lo de IPIS fue solo una falta grave. Por el mismo y supuesto hecho, me hace cómplice de un pago estructurado. En 2012, ¿alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht? Entonces, lo que le preocupa a él es que no haya sido, que haya sido la caja 2, pero que le pagaron, le pagaron. Bueno, increíble. Le pagaron, él lo admite plenamente. La diferencia clara, como tú lo acabas de decir, con lo de IPIS, que ciertamente fue una falta grave, es el hecho de que lo otro fue pues, una cosa que se hizo en forma abierta, en este caso, y no se intentó ocultar. En este caso se hizo toda una maniobra elaborada de encubrimiento, de ocultar la fuente en la que venía esto, y para eso se utilizó todo
estructuradas de la caja 2, Claro. incluyendo además la firma de documentos con fecha atrasada en varios meses, para dar toda la apariencia de que se había seguido un proceso cronológicamente regular, como sucede en estos casos. Gustavo, sería bueno que le expliques al público cómo sabemos que son documentos de fecha atrasada. Por una razón. El documento, el contrato en el que se lo invita a dar la conferencia en Sao Paulo, está firmado el 5 de abril del 2012. Tiene la firma de Alan García y tiene la firma de Spínola, o de una persona que representa al estudio Spínola más bien. Y según hemos podido establecer con absoluta claridad, en el intercambio de correos electrónicos dentro del sistema Drowsy de la División de Operaciones Estructuradas, la primera vez que Spínola escucha que le ofrecen hacer ese negocio, es decir, que haga de testaferro para pagarle los $100,000 a García a cambio de un honorario de $15,000 brutos, es en junio. Claro. En 5 de abril, yo no sé si Spínola sabía de la existencia de García, probablemente sí, pues no había tenido el menor contacto con él. Entonces, solamente ese día le dicen que hay que hacer eso. Y solamente ese día, Isamar, que es Marcos Grillo, el jefe de todo el mecanismo de generación de recursos para la Caja 2, le dice de que hay que pagarle a García, que ellos no lo pueden hacer ellos, y que si él entonces está en condiciones de hacerlo. De tal manera de que no hay duda alguna, empieza a darse cuenta de eso, y solamente el 11 o 12 de junio, cuando ya entra otra persona, que es la que tiene, que no se ha podido identificar todavía, porque está solo con seudónimo, que es la que tiene el contacto directo con García, que es la que lleva los documentos a Lima, el que los hace firmar, se los regresa, en fin. Solo en ese momento es que se firma el documento. Entonces está clarísimo que es un documento con fecha atrasada. Ahora, y si García lo firmó en junio y dio la fecha de mayo, tiene que haber sabido que se trata. Y a la vez el recibo se firmó con fecha 24 de mayo, también atrasado, para que apareciera como que se recibió el dinero un día antes de que se hiciera la conferencia. así es. Por el relato de IDL Reporteros, García da esta conferencia, ¿no es cierto? Y aparentemente después Odebrecht decide que hay que entregarle una cantidad de dinero. Porque además García había dado conferencias en este foro antes gratuitamente. Pero hay cierta urgencia en los correos. Es decir, le dicen, mira, le dicen a Spínola, ya sabemos que con una offshore nos ahorramos el porcentaje del tributo. Pero eso no lo podemos hacer. Tiene que salir de Brasil el pago y es urgente. Te estamos dando esta oportunidad. $15,000, si quieres tómalo, si no nos avisas y nos vamos con otro. Había urgencia de hacer este arreglo en junio, me imagino yo, porque había una demanda urgente del otro lado también. Sí, es evidente. Además, cuando Spínola menciona la posibilidad, porque él es en ese momento ya un colaborador bastante experimentado de la División de Operaciones Estructuradas, y pregunta que nos ahorramos tanto si se hace desde el Caribe, desde Claro. alguna de las offshore del Caribe. Entonces le contestan, si eso fuera posible, el director superintendente de Perú ya lo habría arreglado. Exacto. Eso es... Pero no, es necesario que se haga con toda la formalidad brasileña del caso. Exacto, porque había que encubrir el pago con esta famosa federación. Entonces está clarísimo. Ahora, ¿estos correos electrónicos están en algún expediente judicial en Brasil? ¿Son parte de la colaboración eficaz de Spínola? ¿Cómo se han incorporado al proceso en Brasil? Son parte de toda la colaboración, toda la relación premiada corporativa de Odebrecht. Okay. El proceso se ha hecho ya tan amplio y sofisticado en Brasil que como en
dentro del sistema Drosys y los servidores que llegaron de Suiza, hay terabytes y terabytes, que es una cantidad monstruosa de información, la mayor de la parte de la cual está encriptada en seudónimo, etcétera. Hay gente de la Procuraduría Anticorrupción de Brasil, de la Policía Federal y además de la propia Odebrecht, que está permanentemente reconstruyendo, haciendo búsquedas, reconstruyendo y consultando con cada uno de los 70 y tantos, casi 80 colaboradores o delatores que se han acogido a esto para que expliquen y reconstruyan la operación, sin contar los muchos más que se han acogido a procesos posteriores de la unidad. De tal manera de que esto es una búsqueda que proviene con todos los recaudos de una investigación, de una auditoría y reconstrucción a fondo. Que todavía no concluye, entiendo, además. No, y va a faltar, van a encontrar mucho más y habrá muchas otras cosas. El problema, en una escala mucho menor, sucede aquí todavía con los audios de la Bajuez, Así es que hay que saber buscar, porque no hay bases de datos que estén organizadas, que tengan ya una estructura definida. Entonces, es un proceso de búsqueda. Naturalmente que la delación premiada de Spínola, que fue hecha en diciembre de 2016, ayudó muchísimo. Como nosotros le hemos sacado a nivel de reporteros, él aparece diciendo ahí yo soy Joe, y después Zacarías. Y en cuanto a Grillo, el jefe de generación, o sea, el que le lleva los fondos a operaciones estructuradas, es Visamark. Entonces ahí ya se sabe quién es Visamark y quién es Joy. Queda clarísimo el papel de cada uno. Eso empata perfectamente con la confesión que está en video de cada uno de ellos, y a la vez con todo el tráfico, con toda la comunicación interna de correos electrónicos en lo que se arregla en muy poco tiempo, como lo has dicho, esta transacción. Es una transacción donde realmente es absolutamente inequívoca, que se hizo con un alto empleo de energía corporativa, empleando a varios miembros altos de operaciones estructuradas para resolver con urgencia este tema. Había que darle $100,000 a Alan García y había que hacerlos aparecer como completamente formales. Así es. Ahora, Alan García sostiene en su Twitter que tú te has rectificado y que no sabes si él conocía el origen ilícito del dinero. ¿En qué sentido me he rectificado? Que parece, anoche estuviste con Mávila Huerta y ya ha colocado un pedacito de tu declaración, que siempre es fácil editar, diciendo, ahora Gorriti se rectifica, dice que no sabía si yo conocía el origen ilícito del dinero. Bueno, que conocía que el origen era de Odebrecht, evidentemente sí lo conocía, él además lo acaba de confesar él. Una cosa. Él sabía perfecta, total, absolutamente, de que este dinero era de Odebrecht. Él sabía que se le estaba haciendo un pago encaletado, oculto, que se estaba movilizando una cantidad de recursos abiertos y clandestinos, sobre todo clandestinos, para hacerle llegar la plata con toda la apariencia externa de formalidad, que es la que él ha estado cacareando durante todos estos años, de que él fue pagado con absoluta formalidad y que pagó impuestos y todo esto. Entonces, ¿qué rectificación? Yo he dicho desde el comienzo de que no tengo ninguna duda que recibió los $100,000, que dio la conferencia, que lo metió a su cuenta el Banco Continental, que lo declaró la SUNAT y que pagó impuestos y que entonces lo tuvo totalmente legal a su disposición. Pero lo que hemos investigado y sacado completamente a la luz es que un pago que él dijo que se le había dado por parte de industriales brasileños fue un pago que le hizo Odebrecht en forma oculta, con pleno conocimiento suyo. Así es. Porque no hay duda alguna de que él participó
en esa maniobra de ocultamiento. Entonces, no sé a qué se refiere, a qué rectificación se refiere García. Bueno, la otra cuestión, Gustavo, es la siguiente. ¿Conocía el fiscal José Domingo Pérez de estos hechos? ¿Los conoció en Brasil? ¿Tienes algún conocimiento de esto? Yo entiendo que hay una activa cooperación entre el equipo especial que coordina Rafael Vela y cuyo comando ejecutivo está en José Domingo Pérez, con la Procuraduría brasileña, con la Policía Federal brasileña y en forma muy concreta y particular con la compañía Odebrecht, que ha prestado básicamente toda su colaboración. Pero, digamos, lo que es extraño es que ayer llegue y le varíen, ¿no es cierto? Regrese usted porque vamos a ampliar las diligencias. Y como acababan de publicar ustedes, parecía que José Domingo Pérez estaba ampliando por el conocimiento de estos nuevos hechos. Sí. Podría ser. Bueno, me da la impresión, acabo de leer el comercio, me da la impresión de que la Fiscalía poseía por lo menos algunos de los correos electrónicos que nosotros hemos sacado. Ajá. No sé si haya tenido o no haya tenido cercanía o conocimiento de la información en la que Spínola se declara a sí mismo como Joy, y en consecuencia queda absolutamente claro que él que firma eso es la persona a la que contrata como pesaferro. No lo sé, pero obviamente cuando salió nuestra nota ya pasó a ser de conocimiento suyo. Ahora, Alan García parece estar muy seguro de que Barata no va a decir nada. Demuéstrenlo pues, imbéciles, dijo sobre los 24 millones que declaró Mestre ayer. Pero esto se le pasó. Esto sí, y a veces pasa en este tipo de operaciones. De los 24 millones, claro. Se le pasó, la cosa es que quizá ha habido aquí una especie de ilusión estratégica. Claro. Barata es una persona que tiene mucho conocimiento, es la persona que más conoce. No en vano Marcelo Odebrecht, quien hasta este momento todas las cosas que han dicho se han comprobado. Todo lo que dijo Marcelo Odebrecht en forma general ha resultado comprobado, pero él ha repetido una y otra vez: los detalles los tiene Barata, pregúntele a Barata, pregúntele a Barata. Así es. Bueno, Barata está por ser preguntado, pero aún en el supuesto de que por una amistad muy cercana con García, por alguna información que pudiera tener García sobre Barata, que pudiera hacerle mucho daño a por alguna razón de esa naturaleza, Barata arriesgara ir a la cárcel en Brasil por no declarar todo lo que sabe. Entonces, pues como creo que se ha demostrado con abundancia en la investigación que hemos sacado ayer, existen otros medios. Así es. Toma más tiempo, son realmente difíciles. Esto, debo decir, nos tomó bastante tiempo, nos tomó unir diversas caminos de investigación para, por ejemplo, las confesiones, las delaciones premiadas, con la cuestión de los correos. Así es. Para poder finalmente cerrar todo esto. Pero imposible no es en absoluto. Toma más tiempo. Y hay otra cosa importante. Hay entre los detenidos peruanos también gente que sabe mucho más que lo que antes le permitieron decir. Recuerda lo que debe ser considerado una cosa de escándalo, que Cuba quiso colaborar casi desde el comienzo y los anteriores fiscales que estaban a cargo de eso lo mantuvieron silenciado. Entonces, ahora vienen varios otros que, dándose cuenta de que la información empieza a fluir de todas partes, de todos lados, y sobre todo viene mucha información de Brasil. Así es. Información, porque ellos lo bueno que tienen es que tenían que registrar todo, incluyendo todas las operaciones estructuradas. Entonces eso es reconstruible, y con eso ello va a hacer de que mucha otra gente
puede tener largos periodos de cárcel, así que no dice todo lo que sabe, empieza a considerar la posibilidad real de hablar. De tal manera de que estamos en una investigación más compleja, creo yo, pero si es que los grupos corruptos que aún están dentro de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial no tienen éxito en sabotearla, si no tienen éxito en descarrilar lo que están haciendo ahora los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela, y en el Callao, eso es una cosa importantísima, las fiscales Sandra Castro, Rocío Sánchez, a quienes ya tienen bajo un acoso claro, pues entonces, si la sociedad defiende a esa gente, si las fuerzas políticas que están en capacidad de recomponer su acción deciden hacerlo, entonces todo este caso, con todas las personas que están metidas ahí, se va a aclarar, se va a solucionar, la información va a ser pública, las responsabilidades también, otras empresas van a considerar de que les conviene colaborar antes de que las busquen, y entonces va a haber una esperanza real de que el Perú pase a ser una nación mucho menos corrupta. Eso esperamos todos. Muchas gracias, Gustavo. Como ha dicho casi todo el que ha comentado, es increíble cómo un buen reportaje hace muchísimo más que una comisión investigadora del Congreso que se ha pasado 2 años y ha gastado más de 3 millones de soles sin llegar a una cosa tan concreta como la que tenemos hoy. Con esta investigación, solo con esta investigación, se puede juzgar a Alan García por cohecho. Basta con esto. Lula está preso por cosas muy similares en el Brasil. Exactamente igual. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros y gracias por todo lo que se está haciendo IDL Reporteros por el País. Bueno, nosotros tenemos que despedir. Rosa María, pero había que decir también la cantidad de saludos para Gustavo Gorriti por todo el trabajo que está haciendo. Yo he estado con él en Arequipa, ya es una celebridad, sí. No se puede caminar con él. Entra a un auditorio y la gente se pone de pie a aplaudir. Es que, miren, esto es lo que hace el buen periodismo. Lo que hace el buen periodismo es tener paciencia, buscar todas las fuentes posibles, cotejar y comenzar a unir piezas en un rompecabezas muy, muy complejo. Hace unos años conocí a una especialista en corrupción en Argentina y me dijo, mira, nunca los agarras por las platas más grandes, los agarras por una tarjeta de crédito, por una conferencia que se paga de manera irregular, ahí los agarras. Y después, basta, porque con eso los puedes juzgar por todo el resto. Lo mismo pasó con Odebrecht. Los agarraron por lo chico, por una operación de transferencia de dinero en efectivo a través de un sitio de lavado de autos. Jalaron la pita y así se encontró el caso de corrupción más grande de la historia de América Latina. Entonces, yo creo que estamos en el buen camino. Si no estuviéramos en el buen camino, Alan García no estaría tuiteando desde hace horas, completamente fuera de sí, insultando a todo el mundo, diciéndole imbéciles a aquellas personas que están probando sistemáticamente que en el Perú y durante su gobierno específicamente hubo altos índices de corrupción y que no podemos seguir siendo un país corrupto si queremos salir de la miseria. Así de claro. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos vamos a la misa. A la misa, el Señor de la Justicia, el Señor de la Justicia. Que nos dé justicia. Que nos dé justicia. Permiso, buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.